¿Y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio, el mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Loca pa' bailar.
Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 10 minutos. Temperatura 34 grados. Humedad 84%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Es zapucay bien sentido que nace dentro del pecho. Es como el amén de un rezo cuando ya toca a su fin. Es el canto del crespín en los campos de Corrientes, Cambá Castillo y su gente con aquel toro ñaró. Es nuestro gran Tarragó con su curuzú orilla. Es el mencho en la gramilla bien prendido por el lazo. Es Blasito, es Isaco, es Ernesto y su acordeón. Es Coco y su bandoneón, Antonio Nis y su guitarra. Es mi paisano en una farra bailando por además, suavecito y al compás de algún chamamé dulzón. Y soy yo, en este rincón, en un lugar de Corrientes, poniendo el alma en su gente y en la Virgen de Itatí, con la esperanza y la fe, defendiendo el chamamé en Atardecer Guaraní. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Hola, muy pero muy buenas tardes. Una vez más aquí en este día martes 22 de octubre de 2024. Damos la bienvenida a nuestro operador hoy, José Estilo. Y como siempre, para hacerte compañía hasta la hora 21, Itatí Perichón con todo lo mejor de nuestro chamamé, nuestras historias chamameceras. Gracias a la gente que ya está muy conectada a nuestra radio. Nuestras líneas de comunicación 3774-451787 y 3774-423536. Nos sintonizás a través de AM970 LT25 Radio Guaraní de Curuzú-Cuatiá, nuestra FM también, claro que sí, 107.1 FM Guaraní, a través de internet también, www.lt25.com.ar y nuestra aplicación AM970 LT25 Radio Guaraní. Nos sintonizás también a través del Facebook de Gustavo Cardoso y la Guaraní. Gracias a todos por estar allí conectados. Gracias, allí ya estuvimos recibiendo mensajitos de texto. Un saludo para toda la gente que está conectada. Y hoy vamos a rendir homenaje a una de las grandes voces femeninas que diera nuestro chamamé. El pasado 19 de octubre fallecía una de las hermanitas Díaz, ¿no? Su hermana ya había fallecido en el año 2013 y ella falleció este pasado 19 de octubre allí en Corrientes Capital. Les contamos
la historia más o menos de la trayectoria musical de estas hermanas Díaz con unas voces espectaculares, Tal vez el más notable dúo de voces femeninas que haya existido en nuestro género, las hermanas Delia, Ignacia y Francisca Jerónima Rubina Díaz, nacieron el 31 de julio de 1938 y el 1 de octubre de 1940, respectivamente, en San Luis del Palmar, provincia de Corrientes, donde su padre, bandoneonista y director de orquestas Primo Díaz, oriundo de Caacatí, Corrientes, se había radicado para estudiar música con la profesora Nelly Afur. A principios de los 50, don Primo es contratado por la Orquesta Segovia de Villa Ángela, Chaco, para integrarse como bandoneonista. Posteriormente es convocado como bandoneonista y director por la Orquesta Núñez de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, oportunidad en la que muda a toda su familia. A la edad de 14 años, Delia se inicia como vocalista de la orquesta cantando tangos y poco tiempo después Rubina sigue sus pasos, con las hermanas dedicadas formalmente al canto en el año 1954. Don Primo Díaz decide formar un trío acompañado de las cantantes Delia Díaz y Ada Francis, seudónimo de Rubina. Con esta formación recorren toda la geografía del Chaco y realizan presentaciones en radio LT16 Sáenz Peña. En julio de 1965 conocen en esta emisora al músico paraguayo Juan Carlos Soria, que las contrata por 6 meses para integrar su orquesta. En este motivo viajan a Encarnación, República del Paraguay, donde residía Soria, realizando giras por toda la región, actuaciones en ZP5 Radio Itapúa, culminando con la grabación de un disco en la ciudad de Buenos Aires para el sello Music Hall, donde registran las obras De Nuevo Tu Amor, Revendedora, Reina Morena y El Rutero. En enero de 1966 regresan a Sáenz Peña y en una actuación en LT16 conocen a don Tránsito Coco Marola, el Taita. Queda maravillado con las voces de las hermanitas Díaz y las invita a Corrientes para actuar. Esto ocurre el 6 de noviembre de 1966, presentándose al día siguiente en el Teatro Vera, en oportunidad de realizarse un certamen intercolegial de canciones. Allí fueron acompañadas por el conjunto de Coqui Marola, que además fue el ganador de dicho certamen. Las hermanitas Díaz vivieron por espacio de 1 año y medio en la casa de don Tránsito y esta las presentó al director de la compañía Phonogram, Santos Lipesker, que les consigue un contrato para el sello Polydor por 4 discos. El primero de ellos grabado en febrero del año 1967 con el acompañamiento de Tránsito Coco Marola, Antonio Nis, Aníbal Maldonado y Bruno Mendoza. Incluyó las obras Bañado Norte, A una Virgen Guaraní, Ida Zulma y Bienvenido Forastero. El siguiente disco incluyó Los Troperos, Tesoro Mío, Viva la Tradición y Mi Regreso, con el acompañamiento de Raúl Cáceres, Cacho Espíndola, Blas Martínez Riera, Lucas Falcón y Héctor Chávez. Llegaron a grabar el tercer disco con Ricardo Escófano en lugar de Blasito, disco que nunca vio la luz, al igual que el cuarto disco previsto en el contrato que no llegó a grabarse. Estas grabaciones son acompañadas por actuaciones en las principales radios de Buenos Aires como Radio El Mundo, Radio Porteña, Radio Belgrano, Radio Argentina y Radio Splendid, y en la región LT7 Radio Corrientes, LT4 de Posadas, Radio Oberay, LT17 Radio Misiones. Son recordadas también sus participaciones en el ciclo El Patio de Don Tunque de Canal 13 de Corrientes. En el año 1968, Delia se casó con Roque Librado González y las hermanitas Díaz dejaron de actuar profesionalmente. Delia y Rubina Díaz fallecieron en Corrientes el 15 de marzo del año 2013 y el 19 de octubre de 2024, respectivamente. Nosotros vamos a deleitarnos con estas voces porque su música sigue, continúa el legado de las hermanitas Díaz. Adelante. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
Atardecer Guaraní. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Bienvenido forastero que llegaste a mi tierra, correntino el que saluda y orgulloso siempre está. Bienvenido forastero que visitas a Corrientes, su gente ya te saluda y te abraza el Paraná. Admirarás en mi tierra a las guainitas por ahí, al amigo que se brinda con su grandiosa amistad. Es el suelo correntino el que pronto va a llorar cuando sienta que te alejas de mi trago y coral. Si llegaste hasta Corrientes, no dejes de visitar a la madre que recibe en el seno de su altar. Visítala, forastero, ella está en mi Taragüí. Ella es nuestra patrona, Santa Virgen de Itatí. Admirarás en mi tierra
a las guainitas por ahí, al amigo que se brinda con su grandiosa amistad, es el suelo correntino, el que pronto va a llorar cuando sienta que te alejas de mis corrientes polar. Escúchanos a través de internet www.lt25.com.ar. Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído, quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido, lejos de ti solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. Tanta pena, recordarás el día que me juraba cariño fiel y entre tus brazos me estrechaba. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, estás escuchando Atardecer Guaraní. Muchacha, borra esa fecha del duraznero, te olvida que una mañana de sol radiante te conoció. Tenía la piel tan blanca como tu sueño, y en el oro de su pelo tu vida triste se encandiló. Sin embargo mi ternura, tesoro mío, se fue, no tengo la savia de tu cariño por ese amor. Porque cuando se alejó, por Dios te juro, mi corazón no estaba sola, porque he sufrido yo por los dos. Porque cuando se alejó, por Dios te juro, mi corazón no estaba sola, porque he sufrido yo por los dos. Borra esa fecha del duraznero y olvida que una mañana de sol radiante te conoció. Tenía la piel tan blanca como tu sueño, y en el oro de su pelo tu vida triste se encandiló. Sin embargo
embargo mi ternura, tesoro mío, se fue nutriendo en la savia de tu cariño por ese amor. Porque cuando se alejó, por Dios te juro, mi corazón no estaba sola, porque he sufrido yo por los dos. Porque cuando se alejó, por Dios te juro, mi corazón no estaba sola, porque he sufrido yo por los dos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Señor productor ganadero, la Fucosa informa que el 14 de octubre inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024. Se vacunará todo el stock menos las categorías vacas y toros. La misma finalizará el 14 de diciembre. Precio de la vacuna por animal, 1.815 pesos de contado hasta 30 días de la fecha de vacunación y 1.906 pesos a crédito hasta 60 días. Incluye costo operativo y precio de la dosis. Además, se deberán vacunar contra brucelosis las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de la dosis es de 957 pesos con 65. Aconsejamos programar con tiempo su vacunación. Más información en nuestras delegaciones en toda la provincia o a través del WhatsApp 3773 44 23 33. Fucosa, somos los productores. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatea el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Gananor Pujol, Agenda de Remates, octubre 2024, lunes 7 de octubre, Agenda de Remates, Gananor Pujol, octubre 2024. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatea el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282.
Nueva temporada. Te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 38 minutos. Temperatura 34 grados. Humedad 84%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774 40 3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2,
en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774 50 89 39 o 3774 47 88 89. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos con nuestro programa y antes de saludar a las personas que están ahí conectadas a través de los mensajes, vamos a contarles de los temas que escuchábamos, ¿no? Antes de la pausa, las hermanitas Día con Don Tránsito Coco Marola a una Virgen Guaraní. Tema que pertenece a Tránsito Coco Marola y Santiago Adamini. Luego, las hermanitas Díaz también con Don Tránsito Coco Marola y Da Zulma de Alfredo Miranda. Luego, Bienvenido Forastero. Este tema pertenece a Nelson Giles. Y por último, Bañado Norte, el tema de Tránsito Coco Marola y Ovidio Godoy. Y por último, sí, ahora Tesoro Mío del Cholo Aguirre. Así escuchábamos a las hermanitas Díaz allí disfrutando de esas voces espectaculares aquí en nuestro programa Atardecer Guaraní. Saludamos a Marta Perino y a Franco que nos están sintonizando en Buenos Aires a través de YouTube. ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! ¡Qué placer que estén allí conectados! Mi querida amiga Marta, Marta Perino, que es nacida allí en la provincia de Buenos Aires, pero ella se siente correntina y chamamecera, claro que sí. Y también una gran locutora, Mirá que te queremos por los estudios de AM970, Martita querida, A ver cuándo te venís por aquí. Ojalá que sí. Bueno, también Juan y Raquel de San José de Feliciano, allí nos están sintonizando. Y Juan me mandaba el video que está con la radio ahí en la huerta porque está dando el agua a las verduras y dice que está escuchando Atardecer Guaraní con su radio. Gracias por estar, Juan. Gracias, Raquel. Y Valeria Castillo, allí en Concepción del Uruguay también, en toda la provincia de Entre Ríos. Estos fieles oyentes están ahí escuchando nuestro programa. Saludamos a Carlos Raggi también de allí de Chajarí. Saludamos a nuestro gran amigo Alfredo Salini, Alfredo el Negro Salini, gran bandoneonista también, de allí de la provincia de Entre Ríos. Y vamos a hacer un saludo muy, pero muy especial. Hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 41 años nuestra colega Radio de Chajarí. Nacía allí por 22 de octubre de 1983, nacía esta AM, esta radio espectacular, también allí siempre en la defensa de nuestra cultura chamamecera. ¿Quién no ha escuchado a Néstor, a Aníbal Perdomo? ¿Quién no ha escuchado esos hermosos programas del mediodía, estos grandes chamameceros? Así que desde aquí todas las felicitaciones, muchos años más a AM940 Radio Chajarí. Y gracias Carlos Raggi allí también por refrescarme la memoria y decirme que hoy está cumpliendo años esta gran radio, ¿no? Esta gran radio colega de ahí de Chajarí. Saludamos también a Juan Carlos Abregu, está allí conectadísimo también a nuestro programa. Gracias a Mariano que nos pide Madre Sacrosanta,
nos pide Mariano, así que en un ratito nada más te lo vamos a pasar y vamos a escuchar a esta acordeonista entrerriana. Se lo vamos a dedicar exclusivamente para todos los entrerrianos que nos están sintonizando y muy especialmente para Valeria Castillo, Marianela Obispo, allí con su acordeón y su estilo tarragocero. Vamos. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Anunciando el amanecer, llegaba siempre Cuchillo y Chaira, buscando alguna changa, algo liviano para el jornal. La familia Obispo lo esperaba, porque entre historias y cuentos a todos alegraba. Dejó sus ventas por los ceibos, de hombre humilde y bonachón. En el recuerdo estarás presente por tu noble corazón. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Tiemblan los arandizales y se aniega el pajonal, y allá en el medio del caudal se ven pasar camalotes, bien atrás de unos mogotes ha hecho nido una mulita, las ranas que en coro gritan y las hormigas se amontonan, el carao su llanto entona y grita la gallineta, y anduca la gambeta abandonó la nidada, y por la vieja picada sale la hacienda costera, al lado la vizcachera donde el agua no ha de llegar, se inundó todo el talar, la ranchada del hachero, mientras un igualtanero se zambulle en un bañao, un Montella se ha trepado arriba de un ñanduay, estos pasan entre ríos cuando crece el gualeguay.
chillan los pastos por la escasez de la lluvia, osamentas que blanquean y reses empantanadas. En una fiesta caliente por un descuido cualquiera, se inicia la quemazón sobre la tierra rajada. Voladoras, nubes negras de cuervos y de caranchos van revolviendo al cielo sobre el humo del quemado, esperando que le arrojen su festín de apeliarse de culebra, lagartija y zorrillos chabucaos. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así escuchábamos a Marianela Obispo y su conjunto Cuchillo y Chaira. Este tema le pertenece a ella, ¿eh? Luego, Cuando crece el Gualeguay y por último, Campo en Llamas. Gracias a toda la gente que está en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por los mensajes. Saludamos a Juan, a Rosa, a Riola, como siempre, allí tomando unos mates y escuchando Atardecer Guaraní. Saludamos a Olguita Valenzuela también, que nos mandó mensaje. Así que gracias, Olguita, por estar allí. Saludamos a toda la gente, a Juanita Correa también, claro que sí, para toda la gente de esa zona de primera sección Chacra Sur, ahí nuestra zona. El Gringo también, por supuesto, está allí con la radio encendida escuchando nuestro programa. Qué lindo. Gracias a todos por estar, muchísimas gracias. Y nuestro amigo Mariano nos pedía Madre Sacrosanta, señor operador, ¿puede ser? Adelante, por favor. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Es tu sacrosanto amor que me da la felicidad, regalo de Dios, madrecita mía, hoy vengo a darte mi corazón. Eres tú, consuelo de mi penar, que el destino infausto me traicionó, con tus dulces besos calmó la angustia a mi dolor. Fuiste tú la mujer que a mis tiernos pasos brindó el calor, infancia feliz del pasado ayer, y renace en mí con tanto placer. Qué felicidad al mirarte otra vez hoy, al regresar a tu lado, madre, mi corazón, que cansado ya de tanto sufrir, vuelve a ser feliz. Comprendiendo que tu amor de verdad tú me brindas hoy con sinceridad, yo te digo, madre, que estás en mi alma con tu bondad. No habrá ninguna que valga más, aunque tan lejos de ti yo esté. Te doy mi vida, pues soy tu hijo con gran placer. Fuiste tú la mujer que a mis tiernos pasos brindó el calor, infancia feliz del pasado ayer, y renace en mí con tanto placer. Qué felicidad al mirarte otra vez hoy, al regresar a tu lado, madre, mi corazón, que cansado ya de tanto sufrir, vuelve a ser feliz. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Don Tránsito, Coco Marola y Madre Sacrosanta. Saludamos a Marta ahí de Paraje El Ceibo. Marta nos está sintonizando también, justo junto a Víctor, así que un abrazo, muchísimas gracias por estar. Y saludamos a Eduardo Campo también, nuestro colega que tiene los domingos aquí su programa Chamamecero aquí en nuestra
AM970 también. Muchísimas gracias. Dice, buenas tardes, Itatí, escuchando y viéndote. Saludos. Gracias, Eduardo Campo, también gran locutor aquí en nuestra radio los días domingo, con su hermoso programa. Gracias por estar, gracias a toda la gente que se va sumando. Toto Alegre también desde Mocoretá, Corrientes, también el amigo mercedeño, que por razones de la vida, ¿no?, del destino, se fue a vivir a Mocoretá. Desde aquí un saludo, muchísimas gracias, un gran abrazo chamamecero para usted y para toda su familia. Nuestro amigo también Fito Chaparro, también tenemos allí en Mocoretá. Hay mucha gente que nos sintoniza. Muchísimas gracias por estar todos. Nosotros continuamos con nuestro atardecer guaraní. Ya en un ratito van a venir los auspiciantes de nuestro programa a la hora 20, así que en tanto nosotros les contamos un poco de la historia de este bandoneonista, don Toto Maidana. Le contamos más o menos aquí su biografía musical, que fue bandoneonista, autor y compositor. Juan Feliciano Toto Maidana nació en la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco, el 20 de octubre de 1931. Músico intuitivo, en su infancia realizó estudios de solfeo que consistieron en su única educación musical. Radicado en Buenos Aires en el año 1957, se integra al conjunto de los hermanos Sena, con quienes registra grabaciones para el sello Music Hall. En el año 1958 se une al acordeonista entrerriano Ramón Quevedo, con el que forma el conjunto Quevedo Maidana, realizando grabaciones para el sello Opus. Luego de una exitosa etapa de más de 10 años junto a Quevedo Maidana, forma su propia agrupación con el acordeonista Teófilo Leiva, el guitarrista Alfredo Alfonso y las voces y guitarras de Martín Pérez y Mariano Vera, ambos santafesinos de Villana. En el año 1969 llegó a los estudios de grabación con los vocalistas Leoncio Acuña y Conrado Ábalos. ¡Qué grandes voces, por Dios! Correntinos de Emburucuyá, el reconocido dúo Acuña-Ábalos, en reemplazo de Pérez Vera. Volvió en el año 1970 a formarse el conjunto Quevedo Maidana, llegando nuevamente al disco con las voces y guitarras de Antonio Arias y Eugenio Pips Rodríguez, para separarse ya definitivamente en el año 1972. Entre los años 1972 y 1973 realiza colaboraciones con el conjunto de Damián Sena, donde compartió el conjunto con el acordeonista mercedeño Eduardo Miño y también con el conjunto de Eustaquio Nene Vera, integrado por Raúl Cáceres en acordeón, y las voces y guitarras de Héctor y Félix Chávez, Ramón Úbeda y Nene Vera. ¡Qué grandes valores de nuestro chamamé! Allí integrando el conjunto, junto a Toto Maidana. En el año 1972, Toto Maidana vuelve a formar su propio conjunto, que mantiene hasta el año 1996, agrupación por la que pasaron renombrados músicos como Faustino Rodríguez, Lilito López, Ruperto Delgado, Tilo Escobar, Esteban Riveros, Roberto Galarza, Ramón Úbeda Hijo, Oscar Cacho Vázquez, Seferino Quintana y Egidio Arzamendia, por nombrar algunos. También participaron en grabaciones Agustín Maidana, Roberto Galarza, Alfredo Alonso y Lucas Falcón. Es autor de más de 200 obras, entre las que recordamos Tierra Querida, El As de Espadas, Campo Alegre, Tus Besos Ardientes, Colonia General Paz, Cariño Prohibido, Colonia Ibarreta, El Malhechor, Para Bailar la Paisanada, Regalo Correntino, Pago Florido, El Baquiano, Mi Paraje, entre otras. Toto Maidana falleció en Villa Jardín, Buenos Aires, el 16 de octubre del año 2001. Nosotros recordándolo aquí en nuestro atardecer guaraní, pero qué gran historia, qué gran trayectoria, ¿no?, de Juan Feliciano Toto Maidana, este bandoneonista, autor y compositor, que nacía en Margarita Belén, provincia del Chaco, el 20 de octubre de 1931. Adelante, señor operador.
Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago.
Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores, Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774508939 o 3774-4788-89. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos con nuestro programa cuando son las 28 minutos y tenemos tema pendiente por Toto Maidana. Vamos a escucharlo. Gracias a la gente que se comunica con nosotros. Escuchamos Toto Maidana y su conjunto. Consuelo, yo voy buscando tesoro mío, tal vez por otro camino pueda encontrar la tibieza que a tu lado yo he perdido. La angustia que llevo adentro me matará. Me duele tanto la pena que me has dejado. Márchate de mi lado, bella mujer. Te acordarás de lo tanto que te he querido. Entonces será ya tarde para volver. Se fue la luz de la vida que yo anhelaba. Me sufro sin esperanza por su querer. Tal vez ya lejos, muy lejos estará gozando. Y yo llorando en silencio mi padecer. Se duele tanto la pena que me has dejado. Márchate de mi lado, bella mujer. Te acordarás de lo tanto que te he querido. Entonces será ya tarde para volver. Estás escuchando Entonces será ya Atardecer tarde Guaraní. para volver. Temperatura 31 grados. Humedad 86%. El tiempo ha sido testigo de nuestro fiel juramento, tu cariño y mi cariño, tan sincero que yo siento, nuestras promesas cumplidas, de aquel amor anhelado, me hacen volver a tu lado, cumpliendo con ser unido. Me brindaste el cariño que yo tanto ambicionaba, confieso, mujer amada, que soy tuyo y nada más. Así te canto mi vida, queriéndote más y más. He de alejarme algún día, pero olvidarte jamás. Me brindaste el cariño que yo tanto ambicionaba, confieso, mujer amada, que soy tuyo y nada más. Así te canto mi vida, queriéndote más y más. He de alejarme algún día, pero olvidarte jamás.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. El conjunto de Toto Maidana, escuchábamos aquí en primer término La Gauchada, luego Será tu nombre un recuerdo. Este tema pertenece a Marcelino Fernández y Toto Maidana. Luego Nos juramos un día de Gabriel Cardoso y Catalino Domínguez Guerra. Así estábamos recordando a Feliciano Toto Maidana aquí en Atardecer Guaraní, escuchando sus temas también. Gracias a la gente que está conectada y mandando mensajes. Manu Rodríguez, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Y Manu Rodríguez nos dice... muy buenas noches, querida amiga, para vos, equipo de la radio y toda la audiencia, muy buen programa. Gracias, Manu, gracias por estar. Y nuestro amigo Toto Alegre nos pedía Zapucay Pucú, lo tenemos. Bueno, vamos a dedicarle muy especialmente, nuestro amigo de Mocoretá Corrientes. Adelante. Este es el Zapucay Pucú. Zapucay está avisando a lo lejos que va cayendo el lapacho. Entre el duro quebrachal quiebra el silencio, el grito largo en la tarde tropical. Estás escuchando Atardecer Guaraní. A ver los aplausos, señoras y señores. Así escuchábamos a Tilo Escobar ahí en vivo, este Zapucay Pucú. Qué lindo. También se lo dedicamos a Manu Rodríguez. Manu Rodríguez, que está sintonizando nuestro programa y que fue muy, pero muy amigo del querido Tilo Escobar. Nosotros aquí continuamos y agradecemos a la gente que nos está acompañando a través del aire. Dice Neno, muy buenas tardes, señora Itatí, como siempre en sintonía. Saludos para Mirta y Monchito, dice, desde allí, desde el sur de nuestro país. Están Neno y Alicia. Desde aquí un saludo muy especial para ustedes. Muchísimas gracias por estar. Buenísimo los chamamé, nos dice Eli Gómez. Gracias. Gracias por estar allí también en nuestra compañía a través del aire. A todos los amigos que se han sumado también a través del canal de YouTube y también a través
del Facebook de Gustavo Cardoso y la Guaraní. Así que muchas gracias por estar todos ustedes. Un abrazo bien chamamecero para todos. Nosotros continuamos aquí, por supuesto, escuchando más chamamé, señor operador. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Han llegado a Buenos Aires desde todas las provincias. Gente buena, gente sana, gente gaucha de verdad. Gente honrada de trabajo que con poco se conforma. Gente que anda en las bailantas solo en busca de amistad. La humildad es su bandera, se divierten con lo justo. Siempre ronda una sonrisa entre el hombre y la mujer. Y allá van agachaditos como quien se cuenta cosas, bien juntitas las cabezas al bailar el chamamé. Al lacio del chamamé, Itatí el sin rival, el Palenque y el Fortín y el rincón del litoral. Nuevo patio santiagueño, Zapateo y Zapucay, Bailanta, litoral norte y el patio del litoral. Si vas por la ruta 8, allá por José Cepaz, anda a ver a los Lucena que una mano te han de dar. Bailanta de Casanova, la vas a pasar muy bien. Villalba se llama el dueño, un santiagueño de ley. Cristian te puede mostrar 2 salones de primera, no lo vayas a olvidar, allá en Florencio Varela. 2 reyes de la bailanta y hasta la muerte argentinos, don Mario Fuentes, pionero, y Pérez el correntino. Bailantas de Buenos Aires con gente del interior, y en el medio el negro Ojeda, amigazo, flor y flor. Bailantas de Buenos Aires, bailantas de la amistad, bailanta cuánto te quiero, bailanta del litoral. Estás escuchando Se va durmiendo Atardecer la Guaraní. tarde y un paisano algo tristón, y con la guitarra al son imprime un doble rasguido. Así le canta el nativo a la gaucha tradición. La tradición no morirá jamás mientras haya un cantor criollo que haga sentir el vibrador tono en Baracá para cantar con fe a nuestro Taragüí. Que el entrador ritmo de la canción te invade el corazón con loco frenesí, y la emoción del dulce abañé se siente al evocar la tierra guaraní. Y al pulsar el diapasón bailaremos al compás cuando llora el acordeón y el rasguear del baracá. Mientras la voz del cantor nos canta con emoción, gritaremos con fervor: ¡viva la tradición! Para bailar, rasguido doble va, peñe prende jatá, puñaja con un mi. Que la ocasión es buena por demás, no se hagan de rogar, japé y su cunambí. Ese cambá empieza a zapatear,
su modo de bailar tal vez quiera lucir, y la mujer le sigue al compás, ya que me hace acordar de allá del Tarahui. Y al pulsar el diapasón bailaremos al compás, cuando llora el acordeón y el rasguear del baracá, mientras la voz del cantor nos canta con emoción, gritaremos con fervor: ¡viva la tradición! Estás escuchando Atardecer Guaraní. La voz misionera María Ofelia aquí en nuestro programa Atardecer Guaraní, homenaje a las bailantas y luego este hermoso rasguido doble que lleva por título Tradición. Gracias a todos ustedes por estar allí acompañándonos, haciéndonos el aguante, como quien dice, ¿no? A través del aire. Gracias por estar. Saludamos a todos ustedes muy, pero muy especialmente y le vamos a dedicar estos temas que vienen para Olguita Valenzuela, para toda la gente que está sintonizando en esa zona de la Chacra, Rosa y Juana Arriola, Carmencita, Jorge, Carmen también, a toda la gente que sintoniza allí en la zona de primera sección Chacra Sur, Ruta 126. Muchísimas gracias por estar siempre, los vecinos ahí, Hugo y Norma también. Un abrazo chamamecero, gracias por estar en la sintonía también de nuestra AM970 y nuestro programa Atardecer Guaraní. Vamos a dedicarles estos temas por Monchito Merlo. Escenario improvisado con músicos de la zona, pista cercada de lona con farola querosén. Qué lindo fue el tiempo aquel, bailantas que ya no vuelven. Los recuerdos me devuelven aquellos gratos momentos, cuando con el suave viento de las frescas madrugadas, al paso de la laguna, de un galopito llegaba.
levantar la hacienda, así lo ordenó el patrón. Y como no soy chambón me arremangué a la jornada, las vacas desparramadas por todo el campo tupido, sombrero bien ensumido a caballo entre palmonte, contra bota y guardamonte chicoteaba el ramerío, meta gritos y silbidos y ayudado por la perrada, sacamos pa' la limpiada toda la hacienda perdida. Celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatiá contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles.
Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774 50 89 39 o 3774 47 88 89. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos con nuestro programa, ya falta muy poquito para despedirnos. Saludamos a Juan Ramón Alfonso, que está allí también en nuestra sintonía y nos pedía Aguará Guazú. Ahí le complacemos. Es la noche quien te acuna en su regazo de luna, quien te enciende las estrellas para que guíen tus huellas y realcen la hermosura de tus ojos de ternura, de tu pelaje pután, de esas patitas tan negras danzando en el pajonal. El sol te ha visto soñar, el lucero trasnochar, con un andar de gacela y una eterna soledad. Las flores que en primavera embellecen tu lugar, en invierno se hacen miel y te ofrendan su manjar. Muchos ponen su bondad para salvarte, Aguará, pero está, también está, aquel que no te perdona, que entre ignorante y añá cegado de tradición da muerte a tu libertad. Procuro en mi religión entender al corazón que te lleva a la extinción, rebosado de leyendas y una gran superstición. En noches de luna llena el lobizón te condena, y la gente que no entiende que sos un hijo de Dios. Quiero salvarte, Aguará, acunarte entre mis brazos, regalarte libertad y un camino de esperanzas donde tus huellas se esparzan, se puedan multiplicar. A hoy cóbara, hoy cobébara. Vente a tu cara pequeña en la brisa del alba, la flor del olvido. Patitas de junco costero, pelito de ciervo, vení que te quiero. Es triste pensarte aterido, ojitos de estrella que muere en el río. Queremos salvarte, chamigo, gurises del pago, ofrézcanle abrigo. Aguaraguazú, luz del pajonal, sol de invierno frío. Aguaraguazú, llama de miel, quiero darte abrigo. Virgen de Itatí, bendecile Angá, es un correntino que no tiene paz. Aguaraguazú, quiero darte un nido.
Es triste pensarte aterido, ojitos de estrella que muere en el río. Queremos salvarte, Chanino, gurises del pago, ofrézcanle abrigo. Aguaraguazú, luz del pajonal, sol de invierno frío. Aguaraguazú, cheyagua de miel, quiero darte abrigo. Virgen de Itatí, bendecile Anga, es un correntino que no tiene paz, Aguaraguazú. Quiero darte un nido. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Juan Carlos Jensen y este Aguaraguazú para nuestro amigo Juan Ramón Alfonso. Gracias. Gracias a todos por estar. Marta dice, un placer escucharte. Gracias por deleitarnos con tan lindo chamamé. Emocionada por tu saludo. Un fuerte abrazo. Te quiero mucho, dice Marta Perino desde Buenos Aires. Muchísimas gracias. También un saludo muy especial para Franco allí, que están en compañía los dos escuchando a través del canal de YouTube nuestro programa Atardecer Guaraní. Muchísimas gracias. Valeria Castillo también desde Concepción del Uruguay, que nos mandaba un mensajito y nos dice un calor sofocante hoy, pero que se estaba levantando un vientito, dice, ojalá se venga el temporal. Acá también, bueno, ojalá que sí, que nos refresque un poco, porque estaba sofocante hoy, y bueno, y más trabajando ahí en la chacra, haciendo un poco de quehaceres, carpiendo un poco, estaba insoportable, Así que bueno, allí estamos también, aparte de hablar aquí por el micrófono, también sabemos hacer algo en la chacra, manejar tractor y carpir, claro que sí. Y algo para la olla, ¿no? En estos días que son tan bienvenidos los alimentos que nos da la tierra. Hoy ustedes saben que aparte, ¿no? Un 22 de octubre que nacía en 1983, nacía Radio Chajarí, AM 940. También hace 65 años se iniciaban en la música los grandes hermanos Barrios. 65 años de aquel comenzar, caminos musiqueros, estos grandes románticos de nuestro chamamé que nos dejaran impresionantes obras, impresionantes, que no se puede describir lo que es esas letras y ese cantar tan romántico, ese estilo que marcó un camino, ¿no? En nuestro querido chamamé. Los hermanos Barrios, que nacían en el paraje Santo Domingo del departamento San Cosme, provincia de Corrientes. Ireneo, el 18 de septiembre de 1938 nacía Ireneo. Martiniano nacía el 2 de julio de 1940. Tomás nacía el 21 de diciembre de 1941 y Modesto el 15 de junio de 1943. Los Barrios integraron una de las agrupaciones más tradicionales y reconocidas de nuestro género. Claro que sí. Claro que sí, nosotros siempre lo tenemos presente aquí en nuestro programa a los queridos hermanos Barrios. Aquí vamos a escucharlos, claro que sí, sin antes decirles, ¿no? Sin antes decirles, hoy 22 de octubre que publicaban los Hijos de los Barrios, ¿no? Se cumple otro aniversario más de la fundación y creación del conjunto Los Hermanos Barrios. Solo la muerte los pudo separar. Vivirán siempre en el recuerdo del pueblo chamamecero. Sus canciones siguen vigentes como si fueran algún estreno en la actualidad. Ireneo, Martiniano, Tomás, Modesto y Marcos, que fue el que
los acompañó en acordeón siempre en nuestros corazones. 1959-2024, 65 años que se creaba el conjunto de los Hermanos Barrios, que comenzaban su camino allí a transitar, a llevar nuestro querido chamamé por toda la región de la República Argentina y más allá. Vamos a escucharlos aquí y se lo dedicamos para todos los románticos que están sintonizando nuestro programa. Adelante. Allá muy lejos, nunca me olvido, a la orilla del Paraná. Era una noche tibia y oscura, lloro en tu ceja, mil baracas. Prendiste los candiles entre los naranjales y tus tiernas miradas me hacían temblar de pasión. Fragancias de jazmines de un jardín floreciente, cuando canté en tu ceja implorándote amor. Prendiste los candiles entre los naranjales y tus tiernas miradas me hacían temblar de pasión. Fragancias de jazmines de un jardín floreciente, cuando canté en tu ceja implorándote amor. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Romántica muchacha, te profeso, tus recuerdos están siempre latentes. Mirándote a los ojos te diría que te sigo queriendo como siempre, y juntos en la sombra de aquel ceibo donde un eterno amor nos profesamos, comprendo que los dos fuimos culpables, así quiso el destino separarnos. Bajo un ceibo en flor yo te di mi amor, un atardecer lejano de enero, tu piel de verano me hizo comprender. A pesar del tiempo, aún te quiero.
sombra de aquel ceibo, donde un eterno amor nos profesamos. Comprendo que los dos fuimos culpables, así quiso el destino separarnos. Bajo un ceibo en flor yo te di mi amor, un atardecer lejano de enero, tu piel de verano me hizo comprender, a pesar del tiempo aún te quiero. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Escuchábamos a los hermanos Barrios, Canté en tu reja y Bajo un ceibo en flor, y la gente que empezó con los mensajes a full por los hermanos Barrios. Don Vicente Silvero dice, qué lindo, nos dice también Chemandu. H tiempo, dice, me acuerdo de mis tiempos. Bueno, yo por ahí algo de guaraní también. Eli Gómez que nos dice, me emociona esto chamamé, me hace acordar de mi familia de San Roque, me crié escuchándolo. Sí, qué lindo, siempre uno creció ahí escuchando a estos grandes, 65 años ya de su inicio. Los grandes hermanos Barrios, nos dice Manu Rodríguez, perdurarán por siempre, y yo diría que ni la muerte los pudo separar, porque siempre los escucharemos juntos con don Marcos Zarza, que era un hermano más para ellos. Ídolos eternos de nuestro chamamé. Claro que sí, Manu querido, claro que sí. Los grandes hermanos Barrios, por siempre los hermanos Barrios. Y Alicia Ruiz nos dice, buenas tardes, y Tati, por favor, podría saludar a mi tío Mario González, que hoy 22 está cumpliendo 93 años. 93 años está cumpliendo Mario González, el tío de Alicia. ¡Qué lindo! Por ahí alguien está escuchando, dice, y le cuente, qué lindo. Ahí está, el cumpleaños feliz. Los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas. Qué lindo para don Mario González. Abrazos de Neno y Alicia desde Ayaité, desde el sur de nuestro país, para Mario González. Un saludo muy especial también de todos nosotros aquí de Radio Guaraní. Seguramente estará escuchando a alguien o la familia o él mismo y escucha este saludo de Neno y Alicia. Feliz cumpleaños, Mario querido. 93 años no son nada. Que Dios te bendiga con muchos más y con salud. Desde aquí un abrazo gigante para usted y bueno, saludamos a todos los amigos que estuvieron conectados. Nosotros vamos a despedirnos y vamos a dedicarlo, por supuesto, con chamamé a don Mario González, que está cumpliendo años hoy. Vamos a despedirnos, señor operador, ya nos queda muy poquito tiempo. Así que bueno, hasta el próximo jueves a la hora 19, que a lo mejor estemos presentando un trabajo discográfico que nos hiciera llegar el dúo Barrios Acevedo. Hoy justamente Freddy Acevedo me estaba mandando ahí a través de las redes sociales, así que sí podemos hablar con Freddy Acevedo para que nos cuente bien esto de este hermoso material que grabaron hace muy poquito, justo junto a Oscar Playuk. Le vamos a estar presentando el próximo jueves aquí a la hora 19 en nuestro programa. Gracias, José Estilo. Nos vamos hasta el jueves, como les decía, con nuestro atardecer guaraní. Y lentamente la tarde se va poblando de estrellas. Y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Como una osamenta tirana, baña en el medio de un cardal,
Mi tapera caída está allí en la punta de esa cuchilla, como hueso entre el pastizal. Sus horcones flanquean de lejos a su techo y a sus terrones, que a la zarza lo están cubriendo. Caído hasta el piquete viejo, donde mi bagual retozaba en las mañanas temprano, ariqueando que lo ensillara. Cuchilla que alegró mi vida cuando florida y cultivada, tristeza me causa al verla cubierta por la biznada. Hasta el frondoso timbor que de sombras la ha cubierto, un rayo lo parte en dos y despacito se va muriendo. Allí tuve una morocha de ojazos negros y bellos, cuanta siesta bajo su sombra acaricié sus cabellos. Caído hasta el piquete viejo, donde mi bagual retozaba en las mañanas temprano, arisqueando que lo ensillara. Cuchilla que alegró mi vida cuando florida y cultivada, tristeza me causa al verla cubierta por la biznada. Decirle a ese trío que lo interpreten, que toquen chamigo aquel chamamé. Yo quiero bailarlo esta noche de hastío, decirle al oído que no la olvidé. El ritmo alegre de su compás, su melodía la hará soñar. En la cadencia yo le diré que eres mi vida, hermosa mujer. En sus bellos ojos yo quiero mirarla.